tardes a todos. Estamos con micrófono porque vamos a grabar. Continuamos con el ciclo de charlas que estamos haciendo para los 35 años de Andamio, como parte de los festejos que ya arrancaron el año pasado. Y no sé, seguirán varios años más hasta que lleguemos a los 40. Nos gusta festejar. Bueno, para esta ocasión... ¡Ay, qué seriedad! No sé cómo presentarlos, porque los tres son muy... Los cuatro, perdón. Sameco y es invitado. Primero agradecerles a los tres. Yo no los voy a presentar mucho, porque todo medio me queda corto. Busqué, hice toda la investigación que me enseñaron que había que hacer. Fundamentalmente son tres personas que trabajan en todos los ámbitos, que trabajan desde todos los roles, conocen lo que es la actuación, conocen lo que es la dirección, lo que es la dramaturgia, lo que es la gestión. Los aplaudimos de una, vamos. Eva Lack. Eva es directora... ¿Sos directora todavía de Proteatro, no? Sí, directora ejecutiva de Proteatro, vamos a leer, ¿sí? Escritora, directora de teatro, gestora cultural. Esto dice la inteligencia artificial de ustedes. Gestora, ¿no? Ahí está, vamos así. Vamos derribando las que no. Gestora cultural, no. Seguimos. Con base en Buenos Aires. Oh, eso dice. Cuenta con una extensa trayectoria en la creación de obras de su autoría, la adaptación de piezas clásicas y contemporáneas en los circuitos oficiales, comerciales e independientes, así como un vasto recorrido por el teatro de objetos, títeres, marionetas y montajes líricos. Toma. ¿Estamos bien? Bien. Mauricio Cartún. A ver, espera. Indiscutiblemente, esta como la contradecimos, difícil, uno de los dramaturgos, directores y maestros de dramaturgia más viejos, más influyentes de la historia del teatro argentino, latinoamericano y mundial. Desde 1973 ha escrito y adaptado más de 30 obras teatrales. Esto es poco, tiene que ser más, muy poco es esto. Y ha formado a generaciones, uy viejo choto te puse acá, de dramaturgos en Argentina y el exterior a través de una pedagogía propia, esto está muy bien, que transformó la enseñanza de la escritura dramática. Toma, bien. Claudio Martínez Bell es un destacado actor. Director, dramaturgo, maestro de clown argentino. Su carrera abarca, otra vez, décadas de trabajo en teatro, cine y televisión. Su perfil profesional combina una extensa trayectoria artística con una fuerte vocación docente. Eso es cierto. Parece que sí. Bien. Es considerado uno de los grandes referentes del clown en Argentina. Yo creo que eso sí es cierto. Fuimos a verlo. Te cuento que acá fuimos... Más de 50 alumnos fuimos hace 15 días a ver la última obra. Ay, qué linda. Fantástica. Es considerado uno de los grandes referentes del clown argentino. Se desempeña como maestro del clown desde hace más de 20 años de forma ininterrumpida. Sí, señor. Esto es lo que tenemos ahí. Él es Alejandro Samé, que es mi nombre no lo voy a decir porque temo lo que venga de la platea. Así que bueno, yo simplemente voy a moderar, entre comillas. Hemos propuesto algunos temas que les pasamos a ellos y estuvimos de acuerdo. La idea es que hablemos de teatro. No sé hacia dónde iremos, pero básicamente la idea es hablar de teatro. Y se proponen 2 o 3 temas porque como son personas de muy larguísima trayectoria, podrían estar hablando horas y horas y horas. Vamos a tratar de hacer un encuentro de 1 hora 30, 1 hora 35, 40 como muchísimo. Agradecemos de verdad que estén. Para nosotros en la escuela, ya hablo de la escuela, es muy importante que ustedes como alumnos tengan a estos referentes, los escuchen, que vengan, que participemos y que fundamentalmente después abrimos un ratito espacios para alguna pregunta. ¿Sí? Bueno, no sé, armamos algunos ejes charlando con Ivana. Ivana es la coordinadora de sala, nos ayuda a armar todo este trabajo. Quiero agradecerle a Sergio, que vino y está filmando acá. Quiero agradecerle a Juan Cruz, que produjo también la obra, estamos de obra hoy, que produjo la charla. Toda la gente de Andamio estuvo muy pendiente, gente que fue a comprar regalitos, estuvimos muy pendientes de poder armarla. Así que nada, agradecerles a todos los compañeros que trabajamos
día a día para que esto crezca un poquito más, ¿sí? Bien, hablábamos recién de que propusimos algunos temas. Yo entiendo que va a alargar Samen como dueño de casa. Ustedes saben que a Alejandro no le gusta hablar primero, le gusta hablar al final. Porque Alejandro, ¿qué hace? Levanta lo que no se dijo y lo dice. Ah, esta vuelta no lo dejamos. Para arrancar por ahí vos sale como para... Ella sabe que no me... No, ya empezamos a pelear, ¿verdad? Ella sabe que a mí no me gusta hablar primero, entonces tengo que hablar primero. Primero quiero agradecerle a los tres que estén acá, que para nosotros es muy importante, porque hay una cosa que queremos que no se olvide cuando están estudiando, que llegamos hasta acá gracias a los que estuvieron antes y que han aguantado todo lo que ha pasado en este país y todavía están acá trabajando con alegría en el teatro argentino y construyendo las bases para el teatro que vendrá en este mundo absurdo que nos toca vivir. Eso es muy importante, la experiencia que ustedes pueden traer. La otra cosa que quiero decir es que ustedes saben que a mí los norteamericanos no me simpatizan mucho, pero de todas maneras hay que recordar que un autor, un compositor, Irving Berlin, un musical, que escribió una canción que se llamaba, en inglés es There's no business like show business, traducida al español como no hay negocio como el negocio del espectáculo, o no hay negocio como la revista musical, tiene diferentes traducciones, donde el eje de esa canción es que pese a todo, no hay emoción mayor que la del escenario y que la de hacer teatro. Te pueden decir que no hay público, no importa, te llaman al escenario y esa emoción no la cambias por nada. Te pueden decir que la recaudación es un desastre, no importa, salís a saludar y eso no lo reemplazás con un saco de oro. Básicamente es una canción que muestra la alegría del hacer el teatro. Y nosotros todos llegamos hasta acá porque la resistencia cultural que el teatro significa en este mundo absurdo, es el título de una obra de Verdi, que es el mundo absurdo. En este mundo absurdo, pese a todo, estamos acá creyendo que es posible y trabajando para que sea posible. Porque no es necesario solo creer que es posible, sino para que las cosas cambien hay que trabajar para que sean posibles. Y eso significa que todos nosotros, los más viejos y los más jóvenes, tenemos que abrevar en las cosas que son anteriores a nosotros. Tenemos la suerte de que los tres que están acá tienen una larguísima trayectoria y pueden contárnosla y nos pueden ver y tocar. Pero hay mucha gente a la cual ustedes no conocen, que es la que ha construido el teatro en la Argentina, que seguramente ni siquiera recordarán sus nombres. Y eso hace las bases del teatro que hemos construido. Había un actor italiano muy importante del siglo XX, Vittorio Gassman, que algunos de ustedes, los mayores, lo pueden recordar, los más jóvenes búsquenlo, que decía, el teatro es un eterno moribundo, decía, pase lo que pase, ahí sigue viviendo. Cambian las formas, cambian los contenidos de las épocas, se hacen versiones de las viejas obras, pero lo que tenemos que decir desde el teatro que construye el futuro es siempre igual, construir el futuro a través del trabajo y a través de la alegría del hacer. Eso es todo. Me hizo trampa porque yo no propuse el tema y ya largó. Entonces ahora le paso el micrófono a otro, no vale eso. Bueno, primero un poco pensando en esto de la trayectoria, se nos ocurrió pensar en cómo es
desde los distintos roles que han ejercido. Un poco la pregunta es, ¿cómo es el deseo de lo que uno piensa que va a ser a la realidad? Jugar con pensar, bueno, desde que empecé, pensé en esto, decía esto, imaginé esto, y cómo se transforma eso en realidad, si es que todo eso se transforma en realidad. Esa un poco es la pregunta, que tiene que ver con la experiencia que han pasado en todos los roles que han tenido. Exacto. ¿Quién se anima? ¿Quién arranca? Bien, menos mal. Justamente porque el resultado no tuvo que ver absolutamente nada con las expectativas y me parece que es un fenómeno modélico, porque siempre te termina pasando lo mismo. Uno empieza a estudiar teatro, en mi caso empecé estudiando dirección y luego dramaturgia, con la idea de aprendo un oficio y me van a llamar para que trabaje, entonces tengo que formarme, y entonces uno podría pensar a la manera de los viejos talleres de cualquier saber artesanal. Durante un tiempo uno es un aprendiz, luego es un oficial, luego es un profesional, ¿sí? Estudio, cuando llego a profesional me van a llamar. Al principio no me llaman porque todavía soy aprendiz, si no me llaman porque recién soy oficial. Y después te das cuenta que no te van a llamar nunca. Que en realidad esto es que el teatro es a mano y a pie, que todo lo haces vos, que toda expectativa. Hay alguna singularidad, por ejemplo, en quien estudia actuación, en tanto podría tener la expectativa de que la industria se fije en su talento, su belleza, su habilidad. Pero en el caso del director y el dramaturgo, no existe eso. Pero me parece que eso ha sido una gran ventaja, porque muy rápidamente nos obligó a inventar, a tratar de encontrar por dónde iba, a darnos cuenta que en realidad teníamos que ser nosotros los que creamos. Y desde los años 70 que participé del primer grupo de teatro, me di cuenta que ese era el camino. Que en realidad lo que uno iba haciendo continuamente era crear compañías, ¿no? A mí me gusta la palabra compañía. Compañía viene de compañero, compañero es el que comparte el pan. Hay algo de la compañía distorsionado cuando uno lo piensa en términos industriales. La compañía en su origen es algo muy vital y muy físico. Crear grupos que trabajan colaborando, cooperando, que me parece que es una de las mejores energías que se puede encontrar en el campo laboral, y que de alguna manera se transforman, todos lo sabemos, en una especie de curiosa familia sustituta. Lo que no significa que sea buena, porque todos sabemos que las familias no necesariamente son buenas, y aunque la tuya lo sea, seguramente a no más de 2 veredas tenés el ejemplo de lo que te digo. No siempre los grupos se transforman en un lugar plácido, pero son efectivamente lugares de convivencia. En el momento de entenderlo y aflojar la expectativa de me van a llamar, siempre me acuerdo, la primera vez que me llamaron del San Martín para adaptar una obra, me dieron Los días de la comuna de Brecht. La dirigía Omar Grasso. Me junté con Omar Grasso no sé cuántas veces, todo lo que me pedía Omar lo hacía. Después a la mañana me levantaba, leía lo que había escrito y me deprimía. Y a la vez pensaba, pero me contrataron, estuviste en la oficina del señor Kivet Taif y el señor te dijo que te iban a pagar, Manuel. ¿Cómo le vas a decir que no si te llamaron? Es decir, si ellos te admiran, porque por eso te llaman. Y un día viajando en un micro hacia Entre Ríos, con el cuaderno abierto y sin que me cayera una idea para escribir eso que me estaban pidiendo, me cayeron unas imágenes de otra obra, me puse a escribirlas en el micro y esa noche
llamé por teléfono para decir que no iba a hacer el trabajo. Fue el momento más liberador de mi vida. Ese momento donde uno siente esto, ¿cómo dormí? ¿Con qué alegría? Y el otro día yo contaba, después caminaba por la calle Corrientes, era la época de el teatro oficial tenía elenco estable. Entonces yo recuerdo ir caminando por la vereda de lo que era en ese momento el Cine Lorraine, que hoy es la librería Losada, y desde la vereda del San Martín escuchar las puteadas de los actores a los que los había dejado parados porque estaban pensando en la temporada. Y caminar de todos modos con una sonrisa que me partía la cara diciendo, a mí me importa un carajo. Esa sensación de liberarse de la industria, liberarse de la dependencia. A mí me parece que cuando uno entiende este mecanismo, de una manera u otra, seas actor, dramaturgo, director, empezás a encontrar la vuelta porque no esperás más. Estás siempre con una iniciativa. Eso es lo que tengo. Sí. Respecto del tema, yo pensé una cosa, que es para comunicar, que me parece que puede servir. Respecto de la expectativa, ¿no? Una vez mi hijo viene de la escuela primaria y me cuenta algo que le pasó, y eso que me contó me disparó una idea para escribir una obra. La presenté en el Cervantes, me dijeron que sí, cuando todo bien. Era una obra de danza y clown. Yo digo, la parte del clown yo más o menos sabía de qué se trataba, y de danza llamé a una directora muy prestigiosa. Entonces, cuando yo escribí la obra, en un momento, yo no soy bailarín, más o menos domino algo, pero no soy bailarín, y todos los demás iban a ser bailarines. Entonces yo escribí y dejé una escena donde yo decía, acá en esta escena yo me voy a lucir. ¿Viste? O sea, esta va a ser mi escena, pensaba yo, ¿no? Y entonces, cuando empezaron los ensayos y llegó el momento de montar esa escena, la escena se terminó convirtiendo en un puente entre dos escenas, porque no me salía. Porque lo que yo pensé no me salió, ni tampoco lo vio la directora, ni nadie, Entonces se fue achicando la escena, achicando, se convirtió en un puente entre dos escenas, intrascendente, como todo puente, es un puentecito, había que pasar de acá a acá, y yo estaba ahí haciendo, hay que pasar, para la escena, está pasando allá. Pero me lucí en otras escenas que no tenía pensado. Entonces, digo, ahí es donde me parece a mí que como ejemplo, ¿no? Es que uno tiene expectativas de cosas y que después también hay que soltarlas, ¿no? Porque aparecen otras. Yo qué sé, yo cuando empecé a estudiar teatro, fui a estudiar al conservatorio, lo que ahora es la UNA. Y digo, bueno, yo quería ser un actor de televisión. Yo que trabajaba en la tele y quería ser el malo de las novelas. ¿Viste? Y no, yo qué sé, no trabajé nunca en la novela. Hiciste Gardel en la tele. Claro, no propaganda, sí. Pero digo, nunca pensé que iba a dar clase, y como abrimos un lugar una vez con unos amigos y me dijeron, mira, yo voy a dar clase de técnica vocal, yo de actuación, ¿y vos de qué vas a dar clase? Y digo, yo no doy clase, tenés que dar clase. ¿Viste cuando no sabés qué hacer? Bueno, y finalmente la docencia me atrapó, me encanta, es más, yo vivo de eso. Cuando me salen otros laburos, es el ahorro, la docencia es... Entonces, no tenía expectativa. Si dirijo porque a algunos se le ocurrió que yo podía dirigir, no porque a mí se me haya ocurrido. Entonces, todas las cosas que yo pensaba o que tenía la expectativa,
todo eso quedó como, no sé dónde quedó, no quedó, pero aparecieron otras cosas en el camino. Y todo eso que apareció, y siguen apareciendo, porque por suerte esta carrera es, o sea, termina cuando te morís, espero. Sería horrible que después de muerto tengamos que seguir trabajando. Pero digo, fueron apareciendo, y todas esas cosas que fueron apareciendo, también creo que lo que hay que tener es capacidad de alojar. Es decir, bueno, lo que aparece lo alojo. Un gran, digamos, un gran consejo que me dio una vez acá, el muchacho que está acá al lado mío, me dice, acá hay que tener muchos kiosquitos, no puedes tener un solo kiosco. Un solo kiosco no puedes tener, tenés que tener varios en este país, no puedes apostar todo a una cosa. Ahí tenés que, un día te da más esto, otro día te da más lo otro, y entre todos haces el promedio. Y bueno, ahí estoy tratando de hacer el promedio. Bueno, las expectativas. A ver, yo creo que entendí la pregunta más como las expectativas El inicio en y un después material qué pasó. determinado, ¿no? En Pero general. bueno, sí. A ver, lo que pasa es que yo nací en una familia, es complicado. ¡Qué familia! Había expectativas puestas en vos. No, eso no. No tenía una casa tradicional, no sé cómo decirlo. Mi padre es un dramaturgo, famoso dramaturgo, pero tampoco vivía con mi papá. En un momento se exilió en México, después volvió, pero tampoco, o sea, en una época, no. Vivíamos con mi madre y una jubilada de la orquesta de señoritas, que era espiritista. Y mi madre siempre fue muy... nunca estuvo muy bien de la cabeza. Bueno, la cuestión es que vivía organizando fiestas, tocaba el piano la espiritista, teníamos varios cuadros en mi casa. No había living, había un lugar que llamábamos El Taller, donde había un teatro de títeres, donde había cuadros del circo. Mi mamá también tenía un circo con unos amigos, el corto cirquito, bueno, hubo varios. Ella se disfrazaba, nosotros íbamos atrás en un jeep con mi hermano tirando volantes, nada más se disfrazaba de chimpancé. A ver, yo vengo de un lugar muy difícil. Siempre, ¿no? Sí, había varios cuadros. Yo miraba los cuadros que estaban colgados. Uno era Perón, a caballo. El otro era Evita. El otro era Julia, la espiritista, cuando estaba bien, porque Julia tocaba el piano, pero después parece que le vino la viruela, le deformó la cara, entonces cuando estaba bien, estaba en la foto. Los afiches de los circos, de mi papá nunca vi una foto, y algunos amigos que iban cambiando, como Sergio Checo, Humberto Rivas, fotos grandes de ellos, de amigos de mi mamá. Y la verdad es que yo me agarré de todo eso y hice una mezcla con esas fotos. Expectativas, lo único que yo quería era salir de mi casa. Viví rodeada de actuación, o sea, éramos muy pobres, ya no teníamos nada, estaba todo roto en la casa, no había agua caliente, nada. Mi mamá todo el tiempo hacía fiestas y ponía bolsas de arena y escaleras y decía, estamos arreglando. Entonces, yo donde nadie actuara, donde todo el mundo dijera la verdad y estuviera ordenado. Imagínate que para ser joven ese nivel de rebelión era raro, ¿no? O sea, yo iba como al revés, o sea, no, todo el mundo quería ser rebelde y hacerse loco, y yo decía, por favor, no. No, claro, por favor, no. Así que pegué toda la vuelta, o sea, tuve que, obviamente que el trabajo que yo conocía era el teatro de títeres. Yo viví de titiritera mucho tiempo y siempre trabajé para ganar dinero también, o sea, mi idea no había una idea de hacerlo sin dinero, porque había que comer con eso. No había esa
a ver, esa opción era para otra gente. Incluso en la época que mi papá estrenaba en el teatro, le iba bien, o sea, o si le iba mal, era una macana, o sea, no era, bueno, no importa. Entonces, después estuvo prohibido durante el tiempo del proceso, por lo tanto también todo el tema. La idea de ganar dinero y los teatros de títeres puede sonar rara, pero funcionó mucho tiempo. Y de hecho, hice un montón de espectáculos con eso y me dio una idea del teatro muy especial también, o sea, sin ninguna... Yo les digo la verdad, esto de estudiar actuación, o sea, es difícil, pero yo después me di cuenta que sí, que hay un montón de técnicas que hay que aprender. Las ideas, a ver, quiero ir justamente a lo que es el tener un proyecto, ¿no? Porque después me gustó salir de, empezar a ver cómo era actuar, dirigir actores, escribir, primero empecé a escribir, después a dirigir actores, después a adaptar obras que me encantaban. Creo que la literatura es siempre lo que más me atrapó, pero las imágenes que yo tenía eran poder hacerlo, nada más. Pero no tenía, incluso cuando escribía, nunca cuando escribo, no sé a dónde voy a ir, tampoco me parece que esté bien hacerlo, pero bueno, eso es cada uno, ¿no? Las imágenes es como el personaje, lo terminás de hacer en escena, ¿no? Yo, bueno, cuando ahora, hace un par de años atrás, me llamaron para dirigir Proteatro y había algo que había que presentar para los proyectos, que eran un montón de bocetos, ¿no? Yo decía, ¿cómo vas a presentar un boceto si no sabes todavía, ¿no? A mí no se me hubiera ocurrido nunca, o sea, entonces me di cuenta que nadie presentaba los bocetos en serio, sino que como era el reparto del reglamento, se hacía. Y lo peor es que había un directorio que miraba los bocetos y decía, este está bien, este está mal. Entonces, no, o sea, terminó siendo muy importante algo que nadie tomaba en cuenta de verdad. Entonces, de verdad es eso. Para mí la experimentación es fundamental. El texto, que esté el texto me encanta, que después los actores con eso trabajen, yo la obra la termino en el escenario. La imagen, por supuesto, llevo una idea de imagen, y llevo una idea de imagen que es un mundo para mí, es una cosmovisión propia. Creo en eso, creo que quizá por la historia no lo podía hacer de otra manera, pero entiendo que debe haber una imagen que sea la idea de lo que se está mostrando, ¿no? Lo veo así. Claro, viste que no es de todo el mundo, hay gente que yo he visto, a lo largo de mi vida he visto miles de directores, o sea, de pronto venían los restaurantes y decía, llegué a los restaurantes y decía, ¿querés ver? Y tú decís, como no saben nada de eso, bueno. O sea, había formas, ¿no?, que se hacían antes así. Ahora, bueno, como en el teatro independiente no hay más escenografías casi, o hay muy poco, porque los teatros hacen funciones todos los días de distintas obras, entonces no hay un espacio guardado, bueno, todo es un lío. Entonces la verdad es que quizás hay ideas muy creativas que se ven, ¿no? Pero siento que yo nunca tuve la idea de, incluso con el San Martín, el teatro oficial, el teatro comercial en general la escenografía nunca me importó porque es aspiracional, es una biblioteca atrás, un living burgués y eso, pero en general el teatro oficial, que sí me ha importado mucho, es un tema, porque lo tenés que pensar muy bien, porque vas a trabajar con eso, porque lo tenés que tener pensado antes de empezar a ensayar, y eso a mí siempre me ha costado mucho. La imagen no la quiero tener, ese es el tema, no es que no la tengo, no la quiero tener. Sé que tengo una atmósfera, es como un aroma, ¿no?, que uno tiene, fotos sueltas como instantáneas, así, fogonazos tenés. Pero el camino, el final del camino es cuando lo has transitado, y ahí aparece. Bueno, no sé si... Clarísimo. Sobre este tópico. Sí. No. Con los años que la conozco a Eva nunca escuché lo que contó hoy. Levanta el micrófono. Nunca escuché lo que contó Eva hoy. Cuento seguido todo. Y es muy valioso lo que acaba de contar. Y en general, las experiencias que contaron, creo que ustedes las tienen que escuchar
con mucha atención. Porque cuando están estudiando cualquier cosa, no solo están estudiando una obra, un autor, sino al mismo tiempo se están estudiando a sí mismos. Están tratando de descubrir lo que ustedes quieren, lo que ustedes son y cómo se manifiesta en ustedes el proceso creador. Y acá los tres han hablado de eso, de qué manera el proceso creador de cada uno se manifiesta. No están buscando un resultado, el resultado de una receta. Están buscando un camino, una puerta que se abra y un camino a recorrer. Nosotros tenemos que trabajar muy duramente para enfrentarnos con esto. Hoy hablábamos en broma del tema de la inteligencia artificial. Esto que los compañeros han explicado tiene que ver con el ejercicio del pensamiento que han hecho respecto de sí mismos y respecto de lo que querían. Cuando Mauricio dice, en el colectivo se me vinieron las imágenes de escribir otra obra y dije, no va. No solo tomó una decisión de escribir lo que quería, sino también tomó la decisión de renunciar a una paga, que entre nosotros no es moco de pavo. Pero ese conocimiento de sí mismos y de sí mismas es algo en lo que ustedes como estudiantes tienen que investigar. No alcanza con saber cómo se interpreta el personaje A o el personaje B, sino cómo funciona en ustedes el proceso creador. Y es difícil en esta etapa del país, básicamente, y del mundo, en donde van a encontrar todos los días una traba nueva. Pareciera que hay un team de gente pensando, a ver, ¿cómo le podemos joder la vida a la gente? Entonces inventemos dificultades. Todos hemos tenido dificultades, pero las dificultades que ustedes tropiezan hoy son mucho más potentes, porque atacan lo más valioso que todos tenemos, que es el ejercicio del pensamiento. Esto lo hemos hablado con algunos en algunas clases, pero lo que acaban de desarrollar ellos y Eva tiene que ver con la capacidad de ejercitar el pensamiento, y que la inteligencia artificial y todo lo que se mueve alrededor nuestro tiende a eliminar ese ejercicio. Y si ese ejercicio se pierde, entonces sí que desaparecemos. En una linda charla que yo vi por internet de Mauricio, decía que la inteligencia artificial puede reemplazar hasta el dramaturgo, pero no puede reemplazar al cuerpo del actor. Juan Carlos N. solía decir, el actor es esencialmente su cuerpo, y decía a partir de eso, las acciones traccionan las emociones. Ahora, tengan en cuenta que los algoritmos, que la oligarquía tecnológica baja permanentemente, tiende a que nosotros pensemos, amemos, dormamos con lo que el algoritmo desea y no con lo que nosotros necesitamos hacer. Y estas experiencias que ellos han contado, reflexionan esta noche, son valiosísimas. Gracias. Alejandro recién hablaba del teatro como espacio de resistencia cultural, y se nos ocurría pensar o intentar entender o reflexionar con ustedes cómo es hacer teatro en un contexto adverso, políticamente, económicamente, cómo es en un contexto de políticas culturales complicadas resistir y hacer teatro. ¿Cómo no? Para que hable vos primero. A ver, por un lado es muy complejo, como todos sabemos, por una cuestión económica, pero por otro lado, también hay algo que nosotros desarrollamos en la Argentina, que es
la posibilidad de resolver todo con creatividad. Porque al no tener... Una vez en España me decían, ustedes son especialistas en teatro de cámara, decía. Y digo, sí, porque no tenemos plata. Teatro independiente no tiene plata, entonces tiene que resolverlo con teatro de cámara. Entonces, no tenés una puerta, resolverlo poéticamente. Y sí, porque es así. Entonces, pienso, siempre pienso, pero en la guerra también, cuando estaban haciendo teatro, venían la sirena, se metían en los refugios, y después cuando salían había un teatro en medio de ruido, igual, y seguían haciendo la función. Bueno, teatro, estamos en una época que yo siento que es una época de resistencia, como si fuera una guerra. Yo siento que es una guerra cultural, ya la han declarado, y bueno, la resistencia es poética, por un lado, y tratar de hacerlo con los recursos que tengamos a mano. Como la otra vez decía, creo que Brisky decía, si hay que hacer teatro en la calle, se hace en la calle. Se hace, pero se hace, no se deja de hacer. Y para mí, desde mi punto de vista, lo más importante es que yo lo voy a seguir haciendo cagándome de risa. O sea, a mí la alegría no me la sacan. Se van a la concha de su madre, a mí la alegría no me la sacan. Yo voy a seguir cagando de risa. Porque si no, ahí sí que la perdemos la batalla. La batalla la perdemos si me amargan. Yo me puedo amargar por otras cosas, pero no por hacer esto, que es lo que más me gusta hacer en la vida. A ver, yo creo que desde que me acuerdo siempre estuve en un contexto adverso. Saliendo de casa, igual afuera. Y mucho más adversos. Mi padre fue prohibido por una dictadura militar, su nombre figuraba en una lista. Digo, eso es un contexto adverso. No había subsidios, no había nada. Había algo que era bueno, que es que había pocas obras de teatro independiente. Entonces, Había pocas vos salas. abrís un diario de los 70 y te das cuenta que había 5 obras. Hoy, el año pasado se estrenaron, acá en Buenos Aires, te lo dice la Asociación Argentina de Actores, hubo cooperativas registradas, hay que ver si todo eso fue estreno, pero también hay más que no son registradas como cooperativas, 1650. En el año. En el año. En Buenos Aires, capital. Además de eso, hay que darle todo el teatro oficial a bajo precio, competencia desleal si las hay, porque está en el mismo lugar que está el teatro independiente, y el teatro gratis, que el gobierno nacional, que habla del libre mercado, lo hace gratis, ¿sí? Entonces, incluso al lado del país, o sea, al lado de una sala y un teatro gratis. Y son contextos adversos. A veces, porque está todo mal administrado, o sea, es como muy complicado. Yo creo que en una época, yo siempre hice teatro independiente, entonces, además de comercial, muy pocas veces, digamos, sí, así lo hice, a veces lo hice escribiendo obras para alguien que yo no firmaba, pero digamos, lo que más me reconozco a mí es el teatro independiente. Y yo deseaba que por favor el FIBA lo pongan en el verano, si voy a estrenar en junio, y si no, por favor, a ver, ¿cuándo es el FIBA? Yo escucho a todo el mundo diciendo, ¿cuándo es el festival? ¿Por qué hay que hacerlo? ¿Viste? Llega un momento donde nos molesta a todos. O háganlo lejos, no sé. ¿Viste? Chacabuco. Entonces, porque después todos queremos que nos llamen, entonces sí, pero bueno, pero te dan algo, bueno, pero es un lío. A ver, yo creo que el contexto adverso también es porque no nos organizamos a ver cuál sería el buen contexto. Digo, ya sabemos que en Berlín, por ejemplo, en Berlín hay
hay un subsidio de desempleo para cualquier artista, y ya tenés trabajo, no tenés trabajo, siempre tenés un sueldo. ¿Queremos un sueldo? A ver, no sabía. ¿Qué queremos? ¿Pero qué queremos? Yo cuando empecé a hacer teatro independiente no existía. De hecho, yo jamás pedí, yo soy director de un organismo que nunca usé. Me tuve que enterar ahí cómo era todo en chino para entrar, para presentar, dictado, jamás lo voy a usar. O sea, traté de bajar lo bastante que pude el reglamento, que es bastante difícil. Digo, ¿cuál es la idea? La verdad, yo veo muchos espectáculos que no buscan el público. A ver, el teatro independiente debe buscarlo, igual. O sea, siento que hay mucho prejuicio con eso. Quizás a mí no me quedó otra que hacerlo, siempre. Yo no concibo que no venga público. Me parece que salió mal. Hay algo que salió mal ahí. Quizá, además, por ejemplo, hay algo que es raro. Alternativa Teatral, yo digo porque estoy hablando del contexto, ¿no? Alternativa Teatral hizo una encuesta hace unos años. ¿Cuál era el público del teatro independiente? ¿Cuál es el público del teatro independiente? Es ABC1. Lo que en publicidad entiende como ABC1. ¿Qué es ABC1? Profesional, Claro. alto poder adquisitivo. Comerciantes, profesionales. O sea, que viven o sea, que tienen disponibilidad. Entonces, ¿qué pasó? Y también hay un problema, que de pronto ese público busca también algunos elementos en el teatro independiente que se empezó a formatear para, me parece, también para darle a ese público, ¿no? O para darle al FIBA, o para darle a, ¿no? Entonces hay como yo creo que hay una serie de factores, ¿sí? Nada como estar prohibido en una lista, eso seguro. Y en una dictadura. Creo que es una diferencia enorme. Yo sé lo que es. Mi papá fue prohibido durante la AAA, o sea, en el final del gobierno de Perón, Isabelita, en 74. Y eso es una amenaza de muerte, digo, se lo llamaba por teléfono. Digo para no es lo mismo, ¿sí? No es lo mismo, esto no es una guerra, no es una dictadura, eso lo tengo muy claro. Creo que hay contextos adversos en el mundo espantosos hoy también, y ojalá que no nos toque. Y me parece que algo tenemos que hacer también para salir, porque por ejemplo yo, por el lugar que ocupo ahora, que lo hago también para saber estas cosas, porque soy muy curioso, me interesa, porque es una forma de viajar y para después poder leer a Shakespeare bien, ocupo estos lugares a veces. Y nadie presenta proyectos de Lugano, ni de Soldati, ni de barrios más, de comunas más populares y más alejadas. Todo este problema está reducido a Villa Crespo, Almagro, Valera un poco, Abasto. Y creo que es un tema. Es un tema. Cuando hablamos de resistencia, ¿de qué hablamos? Cuando hablamos de... Me parece, ahora sí voy a dejar acá todo, pero creo que siempre me pregunté esto, ¿no? Yo sé que yo tengo esto, yo agarro mi teatro de títere, me voy a una plaza y lo hago, no habrá sido, quizás no fue la última vez que lo hice, pero entiendo que hay que tenerlo claro esto, así como yo no lo puedo llamar un kiosco, pero entiendo que estemos donde estemos, ese es el desafío. Tener público, tener a alguien a quien hablarle. El público es alguien con quien uno comparte una idea, además. Es una forma de comunicar, de comunicarnos y de no estar solos, porque bueno, justamente ese es el plan. El teatro es para eso, para compartir un debate, una idea, una pregunta, un interrogante, un miedo también. Pero no tenerlo es un problema. Y hay obras que funcionan y obras que no.
creo que hay que empezar a preguntarse qué es lo que busca el público y por qué lo hace. Me parece. Más allá, creo que el contexto también a veces es cuando uno se encierra, ¿no? en eso, más allá de los problemas que hay, que ya todos sabemos, la verdad, obvio. Bueno, gracias, perdón si me Sí, primero habría que pensar en este diagnóstico, ¿no? Uno dice un contexto malo. Digo, es un contexto malo dentro de un contexto bueno, o en todo caso, es una situación mala dentro de un contexto. Si alguna ventaja te da el paso del tiempo es que uno puede mirar el pasado con cierta perspectiva. Yo tengo un libro que publica todas las cosas que yo he escrito desde 1975 hasta ahora. Y yo leo notas que yo escribí hace 30 años hablando de la crisis del teatro como una crisis terminal, ya está listo. Y planteando, pero concretamente planteando la hipótesis de tomar galpones en Panamericana para hacer teatro, de dejarse de joder, no va nadie a la sala, ya perdimos a los bancarios que eran el público de Tito Cosa, decía listo, ya está, vamos, hagamos otra cosa porque esto se perdió. Claro, seguíamos peleando por la Ley Nacional de Teatro, la Ley Nacional de Teatro salió, algo se recicló de una manera diferente, empezó a haber una actividad impensada, los que eran los pequeños estudios donde se enseñaba teatro se transformaron en salas. El público se amplió, empezó a crecer una especie de rara relación de demanda-oferta y llegamos a esos 1.600. Nosotros siempre lo que decimos es el promedio que nosotros conocemos es de 400 espectáculos estrenados en Buenos Aires, como anuales, como estrenados, ¿no? Pero además estrenados en el sentido de un texto nuevo, una apuesta nueva. Entonces, hay algo donde yo diría, sí, así como el tiempo te da perspectiva, viajar te da también perspectiva y ver que hay muy pocas ciudades con el movimiento teatral que tiene Buenos Aires. Y, a ver, me cuido de decirlo afuera porque suena a argentinada, pero acá sí lo puedo decir. Y tal vez no hay. Tal vez no hay una ciudad que tenga. Hay ciudades en las que hay más guita, en las que hay producciones de otro tipo, pero que donde, digo, un lugar como este, por ejemplo, no hay ciudad del mundo donde haya 3 carreras de dramaturgia como hay aquí. Cuando yo empecé a estudiar dramaturgia, había 2 cursos, el del papá de Eva y el de Ricardo Monti. Y era lo único que había. Uno tenía 10 alumnos, el otro tenía 15. Hoy hay. No, se alternaban. En primavera cambiaban hoy hay 3 carreras. Digo, no, olvidémonos de la cantidad de profesores que hay. La cantidad de cursos, la cantidad de estrenos. Y por el otro lado, la variedad y la calidad del teatro. Entonces, en principio hay una buena situación que en los últimos años empieza a correr peligro porque empiezan a aparecer los riesgos de desfinanciación, la falta de apoyo, la clara, la manifiesta falta de apoyo, etc. A mí me parece que más allá de esa situación en la que uno lo único que puede hacer es como hoy estar en la calle y reclamarlo, no hay mucho más. Votar y reclamar. Y con el teatro seguís como siempre, como el agua que corre, buscando el canal por donde podemos meternos. Pero me parece que hay otra crisis que es tal vez más interesante porque no tiene que ver con la vieja crisis esta de necesitamos recursos, nos da subsidio, no nos da subsidio, sino que es el lugar que ocupan hoy las artes frente a los cambios culturales
manifiesto, digo, en principio, la vida virtual, hace 15 años era impensable la cantidad de horas que hoy la mayoría del mundo vive en estado virtual. Eso cambia fundamentalmente, y en los últimos 2 años la aparición monstruosa de la inteligencia artificial, que de pronto empieza a cambiar todo. Yo fui hace 2 meses, leí 500 micromonólogos presentados para el concurso de Teatro por la Identidad que hacemos todos los años, el espectáculo idéntico. Yo todos los años, desde hace 12 años, leo todo lo que se produce. Y este año era clara la cantidad de material que venía de inteligencia artificial. Y bueno, yo lo leía y me cagaba de risa, porque recién hablábamos de eso. Digo, es fácil. Hoy circulaba una nota de la revista editorial No Tan Juan, diciendo cómo reconocer un texto de inteligencia artificial, y presentaba un decálogo. Y entre otras cosas decía la falta de humor. Porque el humor es ingenio y es muy difícil de conseguir el acto humorístico. Nosotros tenemos en este momento, claro, pero también todo el mundo te dice, pero déjalo aprender, esperá, no te ilusiones tanto. Frente a eso, que es un cambio brutal, es un cambio en cantidad de cosas. Por ejemplo, esto de que alguien que participa en un concurso le pida a la inteligencia artificial un micromonólogo y lo presente como propio. En esto que empieza a cambiar todo, por ejemplo, alguien empieza a decir, ¿por qué voy a aprender dibujo? ¿Por qué voy a aprender dibujo? ¿Cuál es el sentido de incorporar el desafío de que mi cuerpo durante años reproduzca una serie de movimientos con los cuales voy a alcanzar alguna soltura para hacer algo que simplemente me basta pedirlo y lo hace? Empiezan a entrar en crisis cantidad de saberes que nosotros sabemos que cuando entran en crisis y se las deja por un tiempo son irrecuperables. Muchas cosas del teatro se han perdido, por ejemplo, muchas cosas de maquinismo de teatro se han perdido porque no hay quien las da. Empieza a haber una facilidad extraordinaria para generar ficción sin otra cosa que el uso de la voz. Pedir y transformar en imagen una serie de cosas y empieza a resultar extremadamente fácil. Frente a eso, ahí sí aparece una crisis. ¿Por qué? Bueno, porque el cine, nosotros vemos, el cine en 5 años es una caída brutal. La aparición de las series, ahora estuve viendo muchas series verticales, series para teléfonos, series de 1 minuto y medio por capítulo. 34 capítulos de 1 minuto y medio. Y yo los miro con mucho interés porque digo, a ver, enganchame. Y me engancha. Y la sensación es, cambia todo, porque si yo estoy en mi casa, no, me bajé del colectivo y me senté en un bar y empiezo a ver una serie y me engancha, hay algo donde tengo que elegir entre eso y el teatro. Me parece que la gran crisis se produce porque aparecen nuevas formas. Yo en mi casa tengo acceso a plataformas donde veo todas las series que quiero. Empieza a pasar una cosa curiosa, entro a Netflix, me paso a veces 1 hora buscando qué ver. Sí. Y es tremendo. ¿Cómo puede ser? Pero si hay miles de cosas y termino viendo capítulos viejos de The Office. Me encanta en lo que veo que, en lo que voy a ver que, voy a ver habilidad actoral. Lo que voy a ver es a esos actores haciendo. Frente a esto, a mí me parece que nosotros estamos viviendo un momento muy interesante desde el teatro. Porque, a diferencia del resto de las artes, que lo que venden es el resultado, un cuadro es un resultado, yo vendo el cuadro. A mí no me interesa cuánto tiempo tardó en hacerlo, ni cómo lo hizo, el cuadro. La música grabada, una película, lo que se compra y vende es el resultado. La diferencia es que las artes del cuerpo no venden el resultado, sino el acceso espectacular al proceso.
Lo que vos pagás en el teatro no es, vos no vas a ver una historia de teatro. Vos vas a ver cuerpos que contienen una historia. Esto que decía de Juan Carlos Genet. Uno va a ver cuerpos que invocan, sostienen, encarnan, mantienen y sorprenden una historia con el puro uso del cuerpo. Frente a esto, a mí me agarra un optimismo extraordinario. Digo, frente a esto, yo lo que siento es, si no cambia las variables, si esto no cambia, el teatro se transforma en una alternativa extraordinaria. Primero, es una alternativa detox, ¿no? Es una alternativa, claro, todos, yo no, porque no uso teléfono celular, no usé nunca, así que digo, no me corresponde las generales de la ley, pero yo veo intoxicación, veo grupos de gente que empiezan a decir cómo dejar el celular, cómo empiezan a aparecer. Frente al acto de intoxicación, yo podría decir, yo te encuentro el ejemplo en el cuerpo. Mi abuelo, para ir a trabajar, caminaba 6 kilómetros de ida y 6 kilómetros de vuelta. Y cargaba cajones, porque iba a la finca y traía la fruta. Si a mi abuelo le decías de ir a un gimnasio, se le reía el culo. ¿Qué ir al gimnasio? Nosotros vamos al gimnasio porque hemos dejado de caminar 6 kilómetros para ir hasta la finca y traer los cajones al hombro. Entonces vos vas a un gimnasio a recuperar en el cuerpo aquello que perdiste. Es una especie de detox, pero a nadie le gusta. Al gimnasio hay que tomar la decisión, por eso el día de frío decís, ay, me parece que está doliendo un poco la garganta. Pero el teatro, curiosamente, tiene el mismo fenómeno, es un fenómeno de detox, es desintoxicación de lo virtual, pero además es placentero. A diferencia del gimnasio, donde uno podría decir, es una cura, pero hay que ponerle onda, es como un remedio con gusto feo. Tápate la nariz y toma. El teatro no, el teatro sigue produciendo algo que hasta ahora no hay con qué darle, y es el fenómeno de sorpresa. Todas las artes que trabajan sobre la ficción trabajan con el mismo efecto. Digo, el gran mecanismo es la sorpresa, es sorprender. Yo voy a ver un espectáculo de títeres y me sorprendo de cómo hace para animar eso que está inanimado. Y a veces veo espectáculos de títeres donde no tiene ningún argumento, lo veo en la calle y me quedo colgado, fascinado, mirando cómo, mirá el borracho ese, qué bien, la marioneta es un borracho. La sorpresa. Yo creo que el teatro tiene un futuro extraordinario en este momento, porque es alternativa. Por un lado saludable, por un lado es una alternativa saludable, es una alternativa detox. Pero por el otro lado es la posibilidad de darle al cuerpo un poder extraordinario que había perdido, y es el cuerpo como alternativa. No necesito nada. Nos juntamos 4 pelotudos, armamos algo, nos subimos, ponemos 2 mesas, nos ponemos arriba de la mesa, lo hacemos, y es un estado de poder fantástico. Lo he dicho otras veces, la dialéctica cuerpo versus corporación. No hay otra cosa que produzca fenómeno alternativo con tanta posibilidad de éxito justamente como el cuerpo expresivo. Por supuesto, el desafío, nosotros lo sabemos, a ver, con Claudio hicimos un espectáculo que lo hicimos durante 9 temporadas y sabíamos que había gente que lo había visto 5 veces, 6 veces, cada vez que venía pagaba y volvía a verlo. Y nosotros siempre decíamos, ¿qué película viste en Netflix que ni siquiera tenés que pagar, la viste completa 5 veces? La novicia rebelde. Siempre hay un clásico, pero eso de ir a la plataforma y pagar para ver de nuevo, ¿por qué haces eso? Porque el teatro tiene ese poder de sorpresa en el que vos no vas a ver el resultado, sino que vas a ver una vez más el proceso. Ese fenómeno es el capital más grande que tiene hoy el teatro, es vender el proceso. Ahora, para vender el proceso, el gran desafío es, lo que hace el actor es, nosotros decimos, son saberes de tiempo.
tiempo, hasta que lo mismo que el titiritero, el clown, hasta que tiene una técnica que es capaz de sorprender. En el momento en el que tiene eso, tiene su extraordinario capital. Pueden venir las producciones más caras que se te ocurran, y de todos modos, lo que uno podría decir, el segundo sorpresa, no sé cómo llamaríamos al valor de sorpresa, el kilo sorpresa no va a ser más grande en una producción de Hollywood, que gastaron 60 millones de dólares en un efecto, que el que te puede producir un actor con un gag que verdaderamente te sorprenda. Frente a eso, ¿cómo no vamos a ser optimistas? Ahora, ¿cuál es el desafío? El desafío es que tienen que ser cuerpos que sorprendan. Ya no alcanza con el actor naturalito. El actor que, yo me acuerdo, qué sé yo, de directores que me decían, y yo armo elenco, siempre tiene que haber alguien bonito, alguna vez me lo dijo un director, siempre tiene que haber alguien, dice, el erotismo es muy fuerte, siempre tiene que haber arriba del escenario alguien a quien mirar eróticamente. Y después la naturalidad, que no se note, que esto sea como la vida. Se nos fue a la mierda. Ya hoy ese actor es un actor que, bueno, sí, eventualmente por ahí para alguna producción, el no acting de alguna producción realista, naturalista, de cine y demás. Pero la verdad es que el actor que uno se fascina hoy es el actor poeta, es el que consigue hacer con el cuerpo algo que va muchísimo más allá de la verdad. Tiene verosimilitud, que es otra cosa que no es verdad. Verosimilitud es lo que es creíble. Verdad es lo que es verdadero. Entonces tiene verosimilitud, y en el marco de la verosimilitud puede llegar a hacer cosas absolutamente sorprendentes. Yo cuando pienso esto digo, está garantizada nuestra profesión. Está garantizada. ¿Que te ponen la vara más alta? Sí, te ponen la vara más alta. No alcanza con ser bonito como quería ese director, ni alcanza con tener buena voz y cierta soltura. Decíamos nosotros de los galanes que siempre agarraban un vaso porque no sabían qué hacer con la mano. Con un vaso, lo digo, cualquiera tiene soltura ahora. No sabes mi vida por esos ojos. Es facilísimo. Hace cualquier cosa. Ya no alcanza. Digo, hoy hace falta alguien que ponga horas de formación en darle a su cuerpo un sistema expresivo plus, un super sistema, obviamente que uno lo ve, va a ver una producción y rápidamente te das cuenta cuando encontrás ese actor o esa actriz que decís, y vuelvo a verlo porque me sorprendió ese actor. En ese marco, entonces digo, para cerrar, me colgué un poco. En ese marco, Están grabando, Mauricio. Bueno, yo también tengo voz, No, pero esto va directo a la consola. Me parece que en ese marco, tal vez lo interesante es replantearse dónde estamos parados, ¿no? Es decir, lejos de seguir peleando por lo mismo, seguir peleando por lo viejo, entender en este nuevo marco que estamos parados, qué es lo que necesitamos. Si nosotros, por supuesto, vamos a cambiar de rumbo 50 veces, porque el mundo va a cambiar de rumbo 50 veces, pero si encontrás a qué y hacia dónde, nuestra profesión está garantizada. Bueno, nos vamos quedando sin tiempo, como para cerrar, y después por ahí 2 o 3 preguntas para que podamos participar. Pero cortito, si tienen ganas, la mayoría del público son alumnos. Entonces, primero agradecerles el mensaje esperanzador, o sea, ¿no? La idea de la producción. Yo cuando tiré la pregunta para mí era en medio, contextos de crisis, ¿cuáles contextos de crisis? Pero uno la tiene que hacer y escuchar 3 distintas maneras de una cosa esperanzadora, a mí me parece que es fantástico, porque sobre todo nosotros en las aulas escuchamos cosas densas, porque en general somos jóvenes que no han vivido otras épocas, otros momentos, así que primero agradecer el mensaje. Esto lo quería decir porque me parece súper interesante esto que están diciendo los 3. No se suele escuchar esto, creo.
Para cerrar, les quiero pedir, cortito, pensando en que la mayoría son alumnos, me interesa saber qué opinan ustedes sobre la formación, si es importante la formación, pero cómo lo ven, de acá al futuro, cómo viene esto. Creo que están hablando de los nuevos lenguajes, la inteligencia artificial, cómo ven el teatro dentro de este nuevo esquema hacia adelante. Síntesis, cortito. Arranca ella. Arranca. Bien, la formación. A ver, creo que es importante, no sé, hay miles de escuelas, esta seguramente es una muy buena, la mejor, pero de todas maneras creo que es importante leer mucho teatro, leer teatro, sobre todo de la época, leer mucho teatro y de todas las épocas. Vayan y lean las obras de teatro que se escribieron acá, las obras de La Ferrer, las obras de Florencio Sánchez, las obras de Discépolo. Lean obras de los rusos, los franceses. A ver, creo que yo, porque escucho mucho decir o creer que hay ideas que creen que son nuevas y no lo son, y esto es importante porque ya han sido desarrolladas muy bien y nos puede ayudar mucho. Es más, esto es a título personal, pero para mí el rol de la mujer, por ejemplo, en las obras de teatro, creo que yo diría de los 60, 70 para acá, por lo menos en la Argentina, es muy pobre ese rol. Y antes, si nosotros vamos a esos autores que nombré, los grandes personajes que había para las mujeres, y bueno, como actores, ¿no? Como actrices, creo que también porque había compañías de mujeres con cabezas de compañía, y los escritores escribían. Y hay muchas mujeres que son grandes actrices y no tienen roles en las obras, o son siempre los mismos roles, ¿no? Es la víctima, víctima destruida corporalmente, la abusada que cuenta la historia del abuso, etc. O la señora de Barrio Norte fascista, porque siempre es la señora, nunca es el señor de Barrio Norte, no sé si se dieron cuenta, ¿no? Siempre es la señora. Pero son los dos roles que hay hoy, que son un poquito estereotipados, que vienen con el melodrama, ¿no? De villanos, víctimas. Pero digo, antes existían otros roles, donde además había un pensamiento y una lógica que quizá ustedes creen que no había, ¿sí? Porque yo escucho mucho que dicen, no, acá ahora estamos trabajando para que las mujeres se liberen. No, eran muy libres. Lean las obras de los años 20, de principios del siglo pasado. Si ustedes leen los rusos, lean o lo que se escribió acá, un montón ya. Las de Barranco, sí, obvio. Los grandes textos, digo, primero leer mucho y después la técnica, el famoso método es fundamental, pero es en serio. Yo siento que no se hace, por ejemplo, se habla de eso, pero no se lo usa, ¿no? Los objetivos de cada personaje, porque no hay obras tampoco. Para estudiar hay que estudiar con las obras que están bien escritas. Busquen obras bien escritas porque la lógica del pensamiento del personaje los ayuda a eso, a la construcción. Entonces, creo que eso es fundamental. Las acciones, de verdad, las acciones que revelan su texto, todo eso es de verdad, existe y ayuda un montón. Buscar, observar, salir de ustedes mismos, no saben nada. Vayan y vean cómo trabaja la gente. Existen un montón de obras que la gente escribe ahora sobre el mundo del teatro, porque es el mundo que conocen, pero si antes los escritores trabajaban de muchas cosas, entonces tenían mundos, ¿no? Y tenían amigos que trabajaban de otras cosas. Bueno, la gente afuera, el público es eso, es gente que hace otras cosas y tiene otras ideas. Y eso está bueno ir a verlo, y ver por qué, y cuál es esa lógica y ese razonamiento que tienen.
Agregaría, obviamente, que además del método, que cada profesor, cada escuela lo enseña a su manera, también ustedes lean sobre eso, pero agregaría que vayan a ver teatro. Vayan a ver, más fuerte, más, vayan a ver. Lo que sea. Yo sé que el teatro mal hecho, o sea, esa actuación exterior que nos da vergüenza ver y que queremos irnos, es horrible de ver, es aburridísimo, por eso la gente se levanta y se va, por eso se van, es muy aburrido. Pero vean por qué, así no lo hacen. Vayan, vean y digan qué es realmente lo que está pasando. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué la gente te miente a la salida? Pregunten de verdad. Todo el mundo va, dice, te felicito, chau. No, pregúntenle de verdad, ¿dónde falló? Decime una parte donde te aburrió, y te lo van a decir. Aunque te hayan dicho te felicito. Vayan a ver cualquier teatro. Si tienen la oportunidad de ver a los grandes actores, vayan a verlos. No tengan prejuicios, teatro comercial, teatro oficial, cualquier teatro, igual teatro que hace también un primo en la calle, no importa, lo que sea, una vecina, porque hay argumentos, hay historias que se cuentan y hay unas pésimas actuaciones de las que se puede conseguir aprender mucho. Si nosotros nos concentramos en ver por qué nos aburre, por qué nos da vergüenza. Nos da vergüenza porque obviamente la persona que lo está haciendo está incómoda. Pero, ¿cómo resolverlo? No sigan haciendo lo mismo. Eso es lo que yo digo para la formación. Me parece que es fundamental. Bueno, para la formación era esa, más o menos. ¿Qué le dirías a estos jóvenes? Coincido con Eva, leer teatro, pero también leer todo lo que se les conoce. Y mirar, ir a los museos, y escuchar música, o sea, todo sirve. Interesarse por todo y por todas las cosas, yo qué sé, ser curiosos. Porque para mí la curiosidad lo que genera es que cuando te toca, a mí me gusta mucho mirar a la gente. Entonces, claro, porque yo miro a la gente y digo, ¿de dónde viene? ¿Quién está? Mira, qué cara que tiene. Entonces, ¿qué está pensando? Abajo, bajo el micrófono. Soy actor de teatro. Entonces, eso lo que me genera a mí es impresiones. Impresiones de una cara, un gesto, de algo, de ese alguien que está en el subte. En el subte se mira mucho, sí, en el subte, bueno, en el colectivo menos porque tenés menos posibilidad, y en la calle, en las colas, en los negocios. Yo me la paso mirando gente y a veces me descubren. Pero me encanta porque después eso, pero no para copiar, a mí no soy de copiar, ¿no? Pero sí porque confío en que algo de todo eso me queda impreso en algún lugar. Y luego, cuando me toca abordar algún personaje o alguna obra, lo que sea, yo lo que intento hacer siempre es apelar a algo que lo tengo inconsciente. Yo apelo que inconscientemente lo tengo, que está, como viste la memoria cultural que todos tenemos, ¿no? Entonces digo, yo tengo que hacer este personaje, si me llamaron para hacerlo, si elegí hacerlo, es porque seguramente en algún lugar mío está. Entonces seguramente algo de todo eso que ando mirando, observando los cuadros, leyendo, mirando gente o todo, seguro que en algún lugar está y en los ensayos va a aparecer. Yo confío mucho en eso. Por otro lado, lo de estudiar me parece fundamental, sobre todo estudiar las técnicas, diferentes técnicas que se aplican en la actuación,
Porque una vez, yo trabajando con un gran actor que se llama Roberto Carnaghi, actor argentino, muy bueno, y él me decía, mira, dice, yo aprendí un montón de técnicas, las aprendí con fulano, con mengano, con perengano, los maestros de esa época. Dice, y me dice, ¿sabes qué? Me decía, ¿para qué, en qué momento las uso? Cuando algo no me sale, me dice. ¿Por qué? Dice, porque si algo me está saliendo, ya no tengo que aplicar la técnica, porque ya está saliendo. Entonces la técnica puede jugarte en contra. Pero si algo no te sale, que estás trabajando y no te sale, bueno, ahí sí, vamos a ver una técnica, alguna que te ayude a destrabar, ¿sí? Entonces para mí eso, la formación es muy importante en ese sentido. Para conocer, para que te ayude en los momentos complejos, porque hay momentos en la actuación que son complejos, porque no te está saliendo algo, y te puedes angustiar mucho si no te sale, porque el tiempo corre en los ensayos y decís, che, a fulanito ya le está saliendo y a mí no, por un lado. O al revés, a mí, yo lo encontré de entrada, yo de entrada, el primer día, pim pum, la clavé en el ángulo, pero después tenés que esperar a que los demás entren en el mismo código. Y el asunto es no aburrirse y sostener lo que encontraste. O sea, es un laburo, ¿no? Y bueno, y eso con técnica lo podés hacer, por eso hay que estudiar, me parece muy importante. Obviamente, si alguien es autodidacta y no estudia, hay actores, obviamente que sí, por supuesto que sí, pero son pocos. Son pocos los que son autodidactas, los demás nos formamos, la verdad es esa. Y autodidacta después, la verdad, también, mira, leyeron alguna vez lo de Nini Marshall, su vida. Bien, ella era una gran constructora de personajes, bien, Nini Marshall, unos personajes extraordinarios. Bueno, yo tuve acceso en un momento a los libros, ella tenía cuadernos con la vida anterior, la vida del personaje. Hacía el laburo Stanislavski puro, ¿entendés? Todo, la vida del personaje lo tenía todo escrito, hacía dibujitos, era extraordinario. Y ella fue intuitiva, pero apeló a algo que se ve que era... Pura, circunstancia dada. Claro, tal cual. ¿Entendés? Y logró hacer unos personajes inolvidables. Sí. Y yo los vi esos cuadernos, y vos leías y era como la historia de Catita, toda escrita en un cuaderno desde que era chiquitita, y vos decías, no, maravilloso, ¿entendés? Y vos decías, ¿cómo puede ser? Bueno, genial. Bueno, eso, no estudien, ¿sí? No sean famosos. En principio coincido con lo que dicen los Estamos bien, compañeros. quédate tranquilo. Ver teatro, ver, criticar. Nosotros siempre decimos, hacemos teatro para ir a comer después. Vas a teatro, lo ves y velo acompañado y te juntás y desmontás. ¿Qué hicieron? ¿Cómo hicieron? Te cagás de risa, crítica, es parte de nuestro mundo. Cagarte de risa de alguien, si estuvo horrible, no levanta cabeza nunca. Uno observa efectivamente las dificultades del otro, pero también aprende a admirar. Y leer también, es difícil leer teatro. Yo siempre recuerdo, yo fui el creador de la primera carrera de dramaturgia acá en Buenos Aires, y cuando teníamos que armar las materias, siempre me acuerdo, nos habíamos reunido con Roberto Perinelli y decíamos, lo primero que decíamos, necesitamos una materia que nos enseñe a leer teatro. ¿Por qué? Porque empezamos a leer teatro y nos aburrimos, entonces no leemos teatro porque nos aburrimos. Entonces decía, una de las materias tiene que ser, no cómo leer teatro, sino alguien que te guíe en la lectura. Bueno, vamos a leer esta obra, pero vamos a leerla en grupo, vamos a ver dónde está la dificultad. Durante un año, una materia que te enseñe a degustar. Cuando le encontrás el gusto, es extremadamente más fácil. Ver teatro y leer. Yo voy a tomar otro aspecto, que es el de la docencia misma. El año pasado iba caminando para el teatro y alguien me reconoció en
en la calle, nos pusimos a charlar y entonces me dijo, era una muchacha que había egresado de la UNA hacía un par de años, y entonces me contó unas cosas muy singulares. Me dice, mira, yo vine de un pueblo de provincia, de estudiar para acá. Yo cuando era chica todo el mundo me decía, tenés que ser actriz, tenés que ser actriz. Y decía, vos vas para actriz. Y yo me vine a Buenos Aires con la idea de yo hago la carrera y a los 2 años estoy en Hollywood. Yo tengo buen inglés, además, como es natural, estudio. Y entonces ella se cagaba de risa de eso, y a la vez también estaba en crisis con la sensación de, bueno, y para sobrevivir tengo que dar clases para teatro para chicos. Y entonces yo trataba de explicarle que en realidad, lejos de ser una condena tener que dar clases, era lo mejor que le podía pasar. Y con esto voy a tratar de conceptualizar. Una de las cosas que hacen de Buenos Aires una especie de curioso paraíso de teatro, de parque nacional del teatro, es que pasa esto. Como aquí los actores, autores y directores muchas veces no pueden sobrevivir exclusivamente del trabajo profesional, a diferencia, por ejemplo, de lo que pasa en España. Tenés tus subsidios, tenés tus cosas. Digo, vos trabajás, si vos trabajás como director, vivís de lo que ganás como director, no vas a buscar otra cosa. Aquí, todos los grandes, o por lo menos buena parte de los grandes artistas dieron clases. Y esto empieza a crear un ecosistema, y es que permite transmitir experiencias a alguien que las tiene en un nivel muy diferente a quien las tiene exclusivamente de manera teórica. Entonces yo le explicaba a esta chica, yo le decía, no, tenés que dar clases. Yo tengo una teoría y es, a todos mis alumnos cada vez que terminan la carrera conmigo o hacen largos cursos, los mando a dar clases. Entonces dice, pero ¿cómo voy a dar clases? Yo no sé tanto como sabés vos, no sé por qué. Y yo lo que trato de explicarles es que no hay otra manera de aprender como no sea tratar de explicar. Porque en el momento en el que vos tenés que explicarle a alguien algo, empezás a entrar en un estado que a veces no tenemos en cuenta, que es el estado de elocuencia. La elocuencia es la capacidad de encontrar las palabras para transmitir algo que a veces es inefable. Inefable, le decimos a las cosas que es inefable, no se pueden poner en palabras. Los maestros que trabajan sobre esta cosa tan evanescente, tan curiosa, tan misteriosa como es la actuación, cuando empiezan a encontrar las palabras, transmiten una seguridad extraordinaria, pero también se la transmiten a sí mismos. Hay algo que están entendiendo en ellos en la medida en que se lo pueden explicar al otro. Casi les diría, en ese sentido, uno debería agradecer pertenecer a un sistema como este que te obliga a tener que hacer el doble laburo. Y nosotros lo vemos continuamente. Vos tenés creadores que han creado estilos que los usan ellos, qué sé yo, Gito Uribe, Pompeyo Uribe, crea un estilo de actuación, pero también crea un estilo de teatro, pero también crea alumnos que reflexionan desde el punto de vista de lo que él ha entendido en su cuerpo. Estos fenómenos arman un círculo virtuoso. Entonces, también aceptarse a uno mismo rápidamente en ese otro rol, se lo transmito. ¿Sí? Pero termino acá en una escuela donde recibí formación como profesor de teatro, pero termino, ¿y a dónde voy a ir? ¿Qué voy a hacer? Mira, no hay barrio donde no haya posibilidad de armar algo, si no es en la municipalidad, es en la iglesia. Yo siempre recuerdo yo quería dar curso de dramaturgia para actores. Entonces todo el mundo me miraba medio raro. Yo sostenía que efectivamente era extremadamente útil para los actores, pero también pensaba, hay más actores que dramaturgos, por lo tanto voy a ganar más plata. El primer curso que di se lo ofrecí gratis a la Asociación Argentina de Actores.
Entonces todos me agradecían, Mauricio, qué acto generoso, a mí me daba vergüenza. Si estos boludos supieran que lo hago porque quiero desarrollar una técnica para enseñarle dramaturgia a los actores. Y es curioso, porque de ese curso, por ejemplo, salió Daniel Veronese, que vino a estudiar. ¿Y por qué? Porque era gratis y la asociación te daba un lugar en invierno, tenía estufa. A ver, lo doy como ejemplo porque yo a partir de ahí vi, bueno, de hecho trabajé durante 25 años, el primero en la Escuela Superior de Teatro de Tandil y después en la carrera de Tandil, dando clases de eso para actores. Una misma materia era dramaturgia. Anda a laburar gratis. Después te lo dicen, ay no, pero ¿cómo vas a ser tan boludo de laburar gratis? Anda a laburar gratis. Laburar gratis. Arma un grupo de 20. Te van a quedar 10, porque siempre hay boludos que se van, esto es inevitable. No lo hagas largo, porque los cursos largos no existen, no se mantienen en el tiempo, son como los romances, tienen un tiempo. 3 meses, 4, haces módulos gratis en un lugar. Y yo te aseguro, digo, si vos lo hacés durante un año, al año siguiente vos tenés alumnos que vienen a llamarte por teléfono para decirte cuándo volvés a dar el curso. Y a ese le podrás cobrar. O podrás demostrar que lo que haces lo haces bien. Entender ese círculo. Un actor con el que estoy trabajando el otro día estaba muy problematizado en camarines y me dice, ¿te puedo preguntarte? Sí, Mauricio, porque tengo ganas de dirigir, de enseñar, pero tengo mucho miedo de quedar atrapado porque veo muchos colegas cuando se ponen a dar clase se les pincha la energía para actuar. Yo sé, pero lo que sentía es existe ese mito, ¿entendés? Y es un tipo de 30 y pico de años que como el mito de no, pero pará, a ver si me gusta tanto dar clases que dejo de actuar. No vas a dejar, no hay riesgo. Hacé las dos cosas. Pero si deja de actuar es porque es lo mismo, porque se le frunce cuando actúa, se le frunce. Fruncir se le va a fruncir siempre, pero en realidad es porque va a empezar a sentir, y es más placentero estar acá, no me tengo que arriesgar. Pero si tenés la vocación no lo vas a hacer. Entonces yo digo, sí, aprender, subirse al escenario y enseñar y también aprender de los alumnos. Esta es otra cosa extraordinaria. Sí. Aprender de los alumnos. Una cosita. Yo a veces pienso que uno enseña lo que necesita aprender. Eso está bueno. Repetirlo en el micrófono. ¿Te gustó, Con eso se Ya vamos a anotar. No, que digo que uno, yo no pensaba, yo no estudié pedagogía, pero bueno, hace muchos años que doy clases de una materia, ¿no? Y resulta que, claro, me di cuenta enseñando que yo enseño lo que más me gusta aprender. Y entonces se arma la pasión. Mi pasión por enseñar tiene que ver con eso que necesito aprender. Entonces estoy todo el tiempo aprendiendo de los alumnos y encima me pagan. Bueno, nos quedamos nada, no hay tiempo. ¿Alguna pregunta? Cortito, rápido. ¿Quién se anima? ¿Quién tiene ganas? ¿O alguna reflexión? María Ángeles. Una de nuestras profes modelos. No, yo les quería preguntar, porque sé que ¿qué están haciendo para próximamente? A ver, no, yo estoy ahora trabajando, estoy ensayando, me estoy yendo ahora estoy ensayando una obra que se va a hacer en gira. Y acabo de sacar un libro, una editorial independiente, con unas obras, si les quieren, ya la anuncio, mira, se va a a presentar en julio. Fiesta Ed se llama la editorial, así que, bueno, después en todo caso les paso. Obras de teatro. Sí, sí. Y estoy, sigo escribiendo y con
proyecto, pero estoy ensayando por el momento, no tengo nada en cartera. Señor Cartoon. Tengo dos obras montadas, La Vis Cómica y Baco Polaco. Yo soy además administrador de las cooperativas con las que trabajo, así que viajo también con ellas. Ahora me voy, la semana que viene me voy a Quito, al Festival Internacional de Fiesta Internacional del Teatro de Quito. Nada, ando rodando con los espectáculos, tratando de sostenerlo. La Vis Cómica está en 7ª temporada y la estamos bancando. No sabemos por cuánto tiempo más, pero le ponemos onda. Baco Polaco está arrancando su proceso. Y tengo terminado un material que me gusta, me inquieta mucho, me desafía mucho entrarle, porque tiene una singularidad, es algo que nunca había hecho. Yo en pandemia empecé a escribir narrativa simplemente porque estaba aburrido y porque no quería escribir teatro, porque digo, ¿para qué voy a escribir teatro si no sé cuándo voy a ensayar? Entonces me puse a escribir narrativa, salió de una manera medio espontánea y publicando en redes sociales, terminé haciendo una novela, un libro de 2 novelas, un libro de cuentos. Y me quedó la mano medio como, viste, que la mano se te va al mismo firulete y se me va como a la narrativa. Pero quise volver al teatro y inmediatamente encontré el género que combina las dos cosas, que es el monólogo. El monólogo en literatura es un texto en primera persona. Y aquí escribí una historia de 2 mujeres. La singularidad es que es un texto que puede ser publicado como literatura o montado como teatro, y tiene para mí una singularidad absoluta, que es que transcurre en el presente, cosa que yo nunca he hecho. Todas mis obras transcurren en algún pasado, más reciente o más alejado, pero siempre es el pasado. Esto es una obra contemporánea con personajes contemporáneos, una realidad rara, y la iba a hacer el año pasado y finalmente por cuestiones de logística opté por hacer Baco Polaco, así que en cualquier momento le país. Bueno, lo esperamos. Te está esperando, Te está esperando. Sí, así tenemos. Porque debo decir una cosa. Baco Polaco es una obra que yo monté con todos los artistas del elenco de Baco Polaco son egresados de la Escuela Metropolitana de Arte Dramático. Yo trabajé 25 años allí, vi que había unos talentos extraordinarios. Cada tanto Claudio, que tenía el curso de clown allí, me invitaba a ver, yo miraba y decía, pero hay unos talentos extraordinarios ahí. Y entonces me decidí a hacer algo con artistas de demás, todo, incluso el escenógrafo, la asistente. Y le pedí una ayuda que fue invalorable a Claudio, lo tenemos agradecido en el programa, porque claro, Claudio sabe el tipo de actor que a mí me gusta, porque trabajamos muchos años y porque somos amigos, entonces sabe el tipo de expresividad que a mí me conmueve. Y entonces, Naturalito no. Y entonces me tiraba, me decía, audiciona fulana, mirate fulana. Y entonces, bueno, vi a muchos propuse azarosamente, otros recibí la recomendación de Claudio, y de ahí se armó Entonces ahora para el nuevo proyecto ya Claudio me tiene elegido, es como el director de casting, ya me tiene elegida una actriz y me dice, no te olvides de mí. Para el 2027 lo hacen andamio. Proyectos, ahora estoy ensayando una obra en el Teatro Nacional Cervantes que se está montando, que es El Mago de Oz, una versión argentina que es de Marisa Monteiro el libro y Martín Bianchedi la música, que se hizo hace 38 años y que ahora se repone con toda gente nueva. Yo soy un actor nuevo para julio, y estoy actuando en una obra comercial casual en el multiteatro. Y la obra que más me gusta hacer, que es la que algunos vieron, tuvo que bajar por falta de público, pero no importa, ya vamos a volver. El Teatro del Pueblo bajó. Era un horario difícil. Difícil, ya sé. No era el espectáculo, sino el horario. Yo esa obra la voy a hacer muchos años, porque me gusta mucho, Pedido de gracia. Pedido de gracia,
que acá le estoy reclamando a Mauricio que la venga a ver alguna vez. No, que la vi 2 veces, no. Exacto, no te preocupes. Última pregunta, una más. Bueno, muchas gracias a los 4. No, por favor. Pregunta. ¿Quién? Cerramos con esta. Bueno, primero que nada, muchas gracias a los 3 por venir a dar esta charla. Quería consultar lo siguiente. Como sabemos, capaz esta profesión es un poco, bueno, tiene mucha vorágine, y quería saber si en algún momento flaquearon, digamos, dudaron de esta profesión, de que quisieron tirar todo por... bueno, claro. Y en caso de que, bueno, de que sí, ¿qué los impulsó a seguir manteniendo esta profesión? ¿A quién, Ángel? ¿A quién? A los 3. No llegamos. Bueno, perfecto. Entonces, a Claudio. Hola, concha de mira, te cuento una. En el 2000, cuando terminó el 2001, yo había venido de una gira con un espectáculo en España que nos fue bárbaro, y yo tenía ya estaba palabrado para hacer una obra en San Martín, y tenía pensado comprar un auto. Y cuando vino diciembre del 2001, se pudrió todo, y yo me quedé en bolas, sin ningún alumno, sin el San Martín, y teniendo que devolver plata que había prestado para ir a España. Y con un hijo de 3 años y mi mujer embarazada del segundo hijo. 0 ingresos. 0. Muy difícil. Mis suegros me dieron una tarjeta de crédito para que pague el supermercado, y en ese momento yo dije, ¿qué hago? Porque es 0 ingresos en ese contexto. Y dije, bueno, a ver, para Taxi Boy estoy grande. Para remisero, en ese momento no había Uber, pero para remisero no tenía auto. Y entonces me puse a escribir una obra de teatro. Y me fue bien. Y la escribí. Y me pagaron la comida de mis suegros. Y empecé a conseguí 2 alumnos. Y mientras escribí la obra de teatro, y después la presenté en San Martín, me dijeron que sí. Y la hice. Y con esa obra hice gira asiática. ¿Entendés? Entonces, pero en ese momento lo más importante es que yo dije, bueno, yo lo que tengo que hacer en este momento es lo que sé hacer. No puedo hacer lo que no sé hacer. Es lo que sé hacer, aunque tenga ingresos ceros, aunque se haya terminado todo. Y bueno, y resultó. Hay una confianza en esto que vos elegiste, hay una confianza, tiene que haber una confianza. Porque es la misma confianza que tenés que tener para subirte al escenario y creer que lo vas a poder hacer. Porque es creer en que lo vas a poder hacer. Si no crees en que lo vas a poder hacer, la flaqueza después te gana y terminas aceptando un trabajo de remisero en un auto prestado y chao, perdiste. ¿Cómo volvés? Yo hice eso. Señores, cerramos acá porque se tienen que ir a trabajar los 3. Esta noche Cartoon dijo que tenía costillitas, así que un poquito. Esta noche. Bueno, señores, muchas gracias. Gracias a los 3. Levantamos campamento.